Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa especial. Hoy es un programa especial de Asambleando y es un programa especial porque hoy estamos con la marea de residencias. ¿Van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna? Ya murió ahí, ¿O cómo lo van por ejemplo. a hacer? Ellas y ellos fueron víctimas no tanto del COVID, aunque murieron enfermos con COVID, fueron víctimas de un sistema caduco y perverso, que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias. Y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Y volver a esto, por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. En Madrid murieron 7.291 personas sin asistencia médica entre marzo y abril de 2020. Hubo un protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza que impedía el traslado de las personas mayores a los hospitales. Buenas noches, compañero, ¿cómo estás? Felipe, pues nada, hoy un día importante y emotivo. Vamos a intentar hoy estar bien, ¿no? Un día especial, hoy es un programa especial dedicado exclusivamente a nuestros invitados e invitadas de hoy, que son la marea de residencias y temas que desgraciadamente siguen ahí, siguen candentes y bueno, vamos a desarrollar a lo largo del programa diferentes temas de bastante interés y pues y también mucha gente que puede desconocer y visto siempre desde dentro y desde como lo han sufrido los familiares y trabajadores de las residencias. Entonces, vamos a poner dar aquí paso. abajo todo el rato. La manifestación la vamos a ir comunicando todo el rato abajo para que la vean. Sí, toda la gente toda la gente que pueda, que viva en Madrid o alrededor y que pueda venir, pues les animamos a que el domingo a las 11:30 estemos todos en Cibeles por ellas y por ellos. Exacto. ¿Rompemos el hielo ya? Sí, vamos a presentar, si te parece, a nuestros invitados. Venga, pues mira, en primer lugar vamos a saludar a María Jesús. Hola, María Jesús. Hola, buenas noches. Miembro de Mareas, estuvo en Europa en la comisión y también va a subir José. José, trabajador. Hola, buenas noches. Buenas, ahora os presentáis. ¿Y Felipe, alguien más o ya estamos así? No, tenemos también el placer de estar que están con nosotros a María, trabajadora de residencias. María, está por aquí. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí estoy presente. Y tenemos a Teresa también, que es familiar de residentes. Hola. Uy, no se la ve. Ah, sí, ahora. Hola, ¿qué tal? Pues, si queréis, vamos empezando. Buenas noches. Vamos a ir empezando y voy empezando yo con María Jesús, que nos va a contar un poquito, nos va a hacer la ilusión de qué es Mareas, cómo es todo. Y luego ya vamos a ir haciendo hemeroteca un poco de qué pasó y qué está pasando. A ver, cuéntanos. Bueno, yo comencé con Marea de Residencias
desde su fundación en septiembre de 2019. Esto vino dado porque ya había muchas plataformas de familiares luchando por una dignidad en los cuidados en las residencias y decidimos juntarnos bajo el nombre de María de Residencias. Nos mueve sobre todo el maltrato que se da en algunas residencias, el que estén mercantilizadas sobre todo, que lo que queremos es desde Marea reivindicar siempre unas residencias 100% públicas, porque para eso pagamos impuestos, para tener después unos derechos cuando llegue la ocasión y cuando llegue la necesidad por dependencia. Nosotros desde Marea de Residencias a los 3 meses tuvimos la primera manifestación, fue bastante multitudinaria y venían de varios puntos de España. Todos con la misma lucha y la misma reivindicación, ¿no? Unos cuidados dignos y una ley marco estatal para que haya unos mínimos desde los que se pueda empezar a trabajar y beneficiar a todas las comunidades, no porque vivas en una u otra tenga que ser beneficio para esas personas mayores que viven en residencias. Tenemos que luchar por, sobre todo, lo más acuciante y lo más doloroso es la falta de dotación de personal. Siempre falta personal, sobre todo ahora que las personas que ingresan en residencias tienen una dependencia muchísimo más alta que hace años, con lo cual debería de ser una dotación prácticamente el doble de lo que hay ahora mismo estipulado. El acuerdo de acreditación que se firmó en junio del año pasado no mejoró mucho las cosas porque dan plazos y entre tanto la gente mayor que está en residencias necesitan cuidados y siguen sin mejorarse las ratios que ellos llaman, que a nosotros no nos gusta esta palabra porque dentro de ratios se esconde un engaño y ellos calculan unos ratios sobre la capacidad total de personal. Cuentan con cafetería, mantenimiento, recepcionistas y entonces te hacen un cómputo como si todos trabajaran las 365 días del año y todas las jornadas completas y eso es un engaño. Queremos que se haga una dotación de personal, un cálculo, sobre todo sobre las personas que tienen la atención directa sobre los residentes. Eso sí sería lo mejor. Ya os he comentado lo de las residencias 100% públicas porque lo que es una pena es que estén todos los fondos buitres y empresas lucrándose de estas personas que viven ahí en residencias. Es un lucro exacerbado, excesivo. No miran nada más que por su propio beneficio, sin mirar ni por trabajadoras, ni por usuarios, ni por supuesto por familiares tampoco. No nos permiten participar a los familiares y todo esto son reivindicaciones que tenemos ahí pues, muy firmes. Comentaros que... Cuando hablen de ellos... Sí, de los empresarios. De los empresarios y de la Comunidad de Madrid. Pregunto. La Comunidad de Madrid es también culpable en el sentido de ceder y privatizar, porque ya estamos viendo que además en esta Comunidad de Madrid la privatización se está haciendo como ya un hecho normalizado, ¿no? Entonces nosotros queremos que estos fondos buitres desaparezcan, o sea, que las residencias sean públicas 100% y sobre todo las que ya hay públicas y gestionadas por empresas indirectamente, que pasen a ser directamente ya públicas, con una gestión pública 100%. No tiene motivo el tener 25 en residencias y que estén la mitad de ellas gestionadas por la AMAS y la otra mitad por gestión indirecta.
Quería también llegar al COVID, al famoso COVID, que ha destrozado la vida de muchas personas, tanto residentes como familiares, como, bueno, sociedad en general, ¿no? Esto se veía venir, el problema del COVID se veía venir porque las residencias no estaban preparadas para una pandemia, ni en cuanto a personal, ni en cuanto a materiales de seguridad, ni recursos. La sanidad en mínimos, que esto ha sido muy perjudicial, aparte de los protocolos de la señora Ayuso, pero el que haya mínimos en sanidad significa que las residencias no puedan estar lo que llaman ellos medicalizadas. Nosotros queremos que las residencias tengan médicos de sanidad pública, porque los médicos que están contratados por las empresas al final siempre rinden sus cuentas a ellas en lugar de pelear directamente por los residentes. El COVID vino a demostrarnos pues, las carencias que había. Fue de una crueldad tremenda en las residencias, empezando por, voy a decir, encerrarles, porque eso no fue protegerles, fue encerrarles. Encerrarles en unas ratoneras de donde no pudieron salir muchos de ellos, ¿no? 7.291, que es la cifra oficial que nos han dado desde la Comunidad de Madrid, pero que muchos familiares decimos que no es así, porque hay muchos que ni siquiera les hicieron un test para valorar si se morían de COVID o no. Y tenemos muchas dudas sobre esa cantidad, pero bueno, es la que es oficial, es la que documentalmente nos ha proporcionado también la investigación de Manuel Rico, y a partir de ahí vamos a seguir. En realidad, sin hospitalizar, fueron 9.300, más de 9.300 personas, lo único que desde residencias fueron 7.291 personas. Empezamos con... Sí. Con José. Quería darle la palabra a José, porque José parece que tiene bastante percepción de lo que pasó al principio. Hola, José. Sí, buenas. Cuéntanos un poquito de memoria, que la memoria es muy mala. Pues, a ver, las empresas no estaban preparadas, al menos en la residencia en la que yo trabajo. No estaban ni mucho menos preparados. Les pilló de sopetón, aun viendo lo que estaba pasando, tanto en China como en Italia, que era lo que veíamos todos en las noticias. No se prepararon hasta el fin de semana, hasta la semana anterior, a cuando ya empezaron a cerrar las visitas a las residencias y los colegios cerraron y, bueno, se produjo el confinamiento, ¿no? De hecho, en la empresa en la que yo trabajo están todos los protocolos fechados unos días antes a la prohibición de visitas a las residencias. No teníamos medios, algunas residencias de mi grupo mandaron al personal a comprar mascarillas y algunos EPIs, y otras, como por ejemplo la mía, no. La mía se gastó el dinero, la directora, en un mueble de un baño, un espejo y una tarima para poner en un baño para visitas. Cuando ya empezaron los primeros casos y demás, a los trabajadores nos informaron. Nosotros nos enteramos por un hospital, porque derivaron a una residente antes de que el famoso protocolo de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, derivaron a algunos residentes al hospital de Leganés, y entonces ahí es cuando ya desde el mismo hospital dijeron que esa persona estaba contagiada con el COVID. Esa persona falleció, no llegó a entrar, pero la empresa, en vez de decirnos cuidado con la habitación de esta persona porque ha muerto por esto, lo que nos dijeron es: hay un caso ya de COVID en la residencia, pero no podemos decir quién es porque prevalece la confidencialidad de los datos
a la salud de los trabajadores. Lo dejaron así de claro. Insistíamos, porque claro, nosotros estábamos entrando en las habitaciones, el personal de limpieza, pues limpiarle las habitaciones, los auxiliares a las habitaciones, pues para levantar, duchar, dar desayunos, comida, cena, el personal de mantenimiento, pues hacer reparaciones en las habitaciones. Bueno, pues nada, nos decían que no. De hecho, estuvimos haciendo vida normal en la residencia, tanto trabajadores como los residentes, hasta que tuvimos la primera visita de la UME. Los militares, o sea, la unidad militar de emergencia, se presentó sin previo aviso en la residencia y de que vieron cómo estaban los residentes haciendo vida normal, sin guardar separación entre ellos en las comidas, en los salones, etcétera. Nosotros que no teníamos protección ninguna, etcétera, pues entonces dijeron que tenían que separar. Es verdad que había algunas personas que tenían mascarilla, pero era una mascarilla quirúrgica que dieron una vez ocurrió un suicidio en la residencia, que fue al domingo siguiente del confinamiento. Entonces ahí ya repartieron batas a algunas personas, batas desechables, gorros desechables y mascarillas quirúrgicas. Pero yo no tuve la mascarilla quirúrgica hasta que pasaron 20 días o más. Pero claro, esa mascarilla quirúrgica era no de usar y tirar, era para quedártela, y yo estuve con ella un mes y pico, sin cambiármela ni nada. Y las batas desechables igual. Mis compañeras y compañeros las usaban y las reciclaban. Era día tras día, los gorros y todo. Claro, imaginaros atender a los residentes con la misma bata, que allí había un montón de gente tosiendo. Habría algunos que sean con COVID, otros con neumonía, otros con una gripe, pero claro, el contagio estaba asegurado. Bueno, cuando vino la UME y vio el espectáculo que teníamos, pues inmediatamente ordenó el mando al cargo que llevasen a todos los residentes a sus habitaciones y que de ahí ya no salieran. De hecho, ya no volvieron a salir de allí. Desde ese día se quedaron en las habitaciones. Entonces, hicieron una criba en la residencia para ver qué residentes estaban con síntomas de COVID. Y a esos residentes inmediatamente los movieron a una de las plantas y la cerraron, esa planta. La cerraron, me refiero, de que la confinaron. No podían salir los residentes de esa zona y solamente determinados trabajadores podían entrar allí, pero no podían salir. La UME nos dio a esas personas, a esos compañeros, buzos, pero esos buzos se usaban. O sea, se usaban, me refiero que eran como las camas calientes. Yo me lo quito para que el siguiente que entra se lo pone. Y así sucesivamente. Con lo cual, si por desgracia, si vamos a decirlo así, por desgracia, algunos de los residentes que en teoría presentaban algún síntoma compatible con el COVID, pero no era COVID, pues estaba ya contagiado, porque claro, los trabajadores se reutilizaban los mismos EPIs unos con otros y estaban 24 horas expuestos a esa enfermedad. Bueno, entonces dijeron más o menos cómo teníamos que actuar, cómo teníamos que acceder, cómo teníamos que limpiarnos una vez que saliéramos, cómo teníamos que introducir la comida, sacarla, etcétera. Porque nosotros no teníamos protocolos. La empresa no tenía protocolo alguno al respecto. De hecho, a nosotros nos empezaron a formar para cómo colocarnos, cómo ponernos las batas desechables, pues al mes o mucho más de empezar todo. Los primeros fallecidos no nos dijeron que eran por COVID, y la compañera María Jesús tiene razón en el aspecto en que esa cifra tiene que ser muchísimo mayor, porque solo contabilizan las personas que fallecieron con test. En mi residencia hubo muchísima gente que falleció, bastantes personas que fallecieron, que no se les hizo la prueba, y claro, como se les incineraba, es imposible. No se puede hacer prueba, pero esa cifra seguro que es muchísimo mayor que la oficial. A nosotros, a mi compañero y a mí de mantenimiento,
nos dijeron, cuando empezaron a fallecer personas, que teníamos que utilizar las camas de esos fallecidos para hacer como una especie de UCI, donde estuviesen todas las camas para ir introduciendo allí personal. Bueno, pues yo le pregunté, digo, ¿pero esta persona que ha fallecido tenía COVID? No, que va, ha sido muerte natural. Pero claro, la persona, la supervisora a la que yo le preguntaba, abría las puertas y todo con un antebrazo y con una bata que tenía puesta. O sea, no cogía el manillar de la puerta con la mano, no, la abría de una forma extraña y no tocaba nada ni nada. Entonces, claro, ahí ya empezabas a sospechar de, bueno, aquí se está cociendo algo que no nos quieren contar. Cuando el Estado dijo que no podían, o sea, que todas las empresas que tuviesen EPIs disponibles, que tenían que dárselos al Estado, a mi empresa le vendieron. Hubo empresas que les vendieron EPIs. En vez de ponérselas al Estado a su disposición, las vendieron a mi empresa. De hecho, nosotros en la peluquería, que están justo en la entrada de la residencia, empezaron a llegar muchas cajas de batas, guantes, tal. Claro, nosotros decíamos, hombre, por fin ya tenemos material. No. Lo que están haciendo es una recopilación de material y una vez que compraran todo lo que hubiese en el mercado posible de comprar, pues se repartiría entre todas las residencias. Claro, yo cuando vi todo eso le dije a la supervisora, hombre, por fin tenemos batas y todo eso. Y dijo, no, ojalá fueran para nosotros, pero no, son para todas las residencias. No podemos tocarlo porque habrá que hacer un reparto. De hecho, hay una residencia que ya no es de Domusví, que era Mirasierra, no sé si os acordáis, que aparecieron, la UME encontró un montón de patucos sin usar y otras cosas, no me acuerdo bien qué EPIs eran. Bueno, pues esos EPIs seguramente salieron de la residencia nuestra, porque cuando hicieron los lotes ponían los nombres de las residencias y vinieron compañeros de esas residencias a recoger sus lotes. Nosotros, de hecho, teníamos patucos, pero no se usaron, andarán por allí. O sea, un descontrol, los protocolos, la formación para colocarnos las batas, la primera nos la dio Médicos Sin Fronteras, que vino a la residencia, creo que vinieron con la Cruz Roja y con la UME para hacer la primera desinfección, creo que vinieron y nos dieron una pequeña formación. Luego ya empezaron a darnos más cursos de cómo colocarnos las batas. Por cierto, las batas que salían en los cursos que nos daban de vídeos y demás, no eran las que nosotros teníamos. Entonces, claro, decíamos, pero ¿cómo nos vamos a poner esa bata con ese guante si los guantes que tenemos no son estos? Entonces, claro, era surrealista todo. Pues sí, la verdad que fue, perdona José, fue un poquito de descontrol y si te parece vamos a dar también paso a las siguientes compañeras. Yo quería, sobre todo, me interesa a mí y creo que a todo el mundo y a los usuarios, sobre todo lo que habéis hablado ahora vosotros dos, la opinión de Teresa, la percepción que tuvo, esos comienzos que tuvo ella como familiar de residentes. Teresa. Bueno, pues a ver, yo la percepción que tuve fue que salí con mis padres el 8 de marzo a merendar y cuando volvimos la residencia ya estaba cerrada. Ya no se permitía la entrada a ningún familiar. O sea, que la orden llegó en esas horas que nosotros estuvimos fuera. No se podía entrar, pero los residentes seguían compartiendo las zonas comunes, seguían comiendo juntos en los comedores. El personal que servía en los comedores no llevaba mascarilla para no asustar a los residentes. Y bueno, luego yo me enteré por una amiga que creo que fue su madre, fue una de las primeras personas que falleció. Y bueno, me comentó lo que había pasado, que bueno, su madre sí tuvo la suerte porque fue al principio, creo que antes de los protocolos, y la derivaron al hospital y murió en el hospital. A raíz de ahí, pues yo ya no pude entrar más en la residencia, me comunicaba con mis padres por teléfono, porque ellos no tenían teléfonos, los teléfonos que tenemos nosotros, los smartphones.
Entonces, bueno, solamente les oía la voz, pero bueno, tuve la suerte de que, bueno, mi madre se contagió, pero fue una cosa leve, no tuvo una sintomatología muy leve. Pero bueno, yo sé que ahí hubo muchos fallos porque las pruebas que se hacían serológicas no, las PCRs, pues por ejemplo mi madre se la hicieron y a los 15 días le dieron el resultado. Y a los 15 días, cuando llegó el resultado, fue cuando la confinaron en una habitación con otra persona. Y entonces yo no sé si mi madre en ese momento seguía contagiada o ya había pasado el COVID, junto con mi padre, que dio negativo. Y entonces yo me pienso si mi madre en ese momento estaba ya bien o no lo había tenido porque la juntaron con otra persona que quizá no lo tenía o sí lo tenía. Es que no sabemos bien cómo funcionó eso. O sea, era una cosa, pues eso, un poco de barajuste. Y bueno, luego ya cuando ya avanzó la epidemia, pues sí que tuvimos alguna vez videoconferencias con el personal, hacía videoconferencias con los familiares y poco más os puedo decir porque era todo así. Y mis padres estuvieron pues 6 meses encerrados prácticamente en una habitación de unos 40 metros cuadrados como mucho. Sí. Y bueno, y así, sí. Vale, gracias Teresa por tu comentario. También teníamos a María, que es otra trabajadora también, y también queremos saber su opinión de cómo en su centro de trabajo, donde ella estuvo, también vivió estos meses tan dolorosos que se sufrieron en las residencias. Adelante, María. Bueno, en el centro donde yo laboro, desde un inicio, pues se puede calificar de horror lo que pasó allí. Pues los contagios fueron muy virulentos, tanto a usuarios como a personal. Entonces, aparte que teníamos escasez de material, las ratios muy bajas, que bueno, lo califican el número de trabajadores por residentes, al faltar personal, tanto de médicos, enfermeras, auxiliares y de todo, pues eso fue un caos. Todo el mundo, hemos trabajado muchísimo, muy duro. Al inicio, pues no teníamos EPIs, nos enfrentábamos a algo desconocido. Hubo muchas muertes, pero nunca nos informaron que era por el EPIs, porque al inicio, pues como no se hablaba de pandemia, se habló de epidemia, ¿no? Que era una epidemia de gripe, pero como todo el mundo estaba mal y ya no se levantaban, mayormente pues el trabajo se multiplicó y sin material, eso fue horroroso. En mi centro donde laboro hay 160 residentes de capacidad y murieron diagnosticados cuando salieron los PCRs, 48 usuarios. Pero claro, antes murieron otros que decían de muerte natural, por un infarto, pero si presentaban los mismos síntomas. Entonces hemos trabajado en unas condiciones infrahumanas y de ver esas personas, o sea, sin visitas, desesperados, que muchos estaban cognitivamente bien preguntando por sus familiares, pues hemos visto sufrir muchísimo, que de verdad me emociona de ver o recordar lo que hemos vivido. Tómate un tiempo, María. Sé que estos son temas muy dolorosos, muy emotivos, entonces pues que la compañera se tome el tiempo. Sí, perdón, es que al hablar del tema, pues uno va recordando lo que vivió. Bueno, yo tuve la suerte
no contagiarme, pero mis compañeros, muchos, estuvieron muy mal, estuvieron mucho tiempo de baja y los pocos que quedamos, pues hemos trabajado demasiado fuerte. Ha sido ese periodo del inicio, ¿no? Ya después, pues, intervino la comunidad, la UME, nos dieron charlas, nos dieron clase de cómo colocarse un EPIs, nos donaron los familiares o algunas empresas también. Pero bueno, en el centro convivimos muchos días con muchos cuerpos, con muchos cadáveres, porque ni las funerarias, ni el personal, pues sí que recogían los cadáveres, pues daban abasto, ¿no? Y estuvieron pues hasta 3 días o 4 con las puertas cerradas, con los cadáveres encerrados. Pues sí, así que bueno, ha sido un periodo muy duro para nosotros, porque las residencias no están preparadas, no tienen el suficiente material, y también nos enfrentábamos a un virus desconocido. Sí, pero fue, como dices tú, muy duro y la gestión desastrosa. Y bueno, dar las gracias también a los profesionales que estuvieron al pie del cañón en aquella época, no solo en residencias, en hospitales, los farmacéuticos, transportistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, son recuerdos. Sí, efectivamente. Dolorosos. Si te parece, pasamos un poquito a otro tema y también así de acuerdo. Respiramos un poco. Gracias. José, por ejemplo, ¿qué percepción tienes tú, qué opinión tienes y cómo vivisteis en aquellos momentos el famoso protocolo de la Comunidad de Madrid, el protocolo de la vergüenza? Fatal porque, claro, ver desesperado al médico de referencia de la residencia porque se estaba peleando continuamente con el hospital mediante llamadas y demás para derivar a residentes que se sabían que estaban malos, no, muy malos, estaban ya las últimas, ¿no? Y les decían que no. De hecho, los primeros, cuando desconocíamos nosotros que estaba este protocolo, pero en los hospitales ya lo tenían, se les mandaban con las ambulancias y al poco estaban de vuelta en la residencia. Al poco me refiero a los minutos. La residencia nuestra del hospital de Leganés está a 2 kilómetros como mucho en un coche, y según se lo llevaban, al cuarto de hora estaban aquí, en la residencia nuevamente. Entonces fue horrible. La Comunidad de Madrid debería de actualmente preocuparse un poco por los protocolos existentes en las residencias. No es ni medio normal que se haya obligado a todas las residencias por el Ministerio de Asuntos Sociales o por quien haya sido del gobierno a tener un almacén COVID cada residencia ante las carencias de los EPIs. Y actualmente no se vigilan esos almacenes si tienen EPIs suficientes, qué tipo de EPIs y demás. Por ejemplo, en mi residencia ahora mismo tenemos infinidad de cajas de guantes, pero de la talla S. Allí los guantes que usamos la mayoría son M y L. Sí, tenemos gel hidroalcohólico ahora, gracias a ese almacén, batas, guantes, patucos, mascarillas, tanto de mascarillas quirúrgicas como FFP2, caretas, tenemos un montón de cosas, pero no. La residencia mía pertenece al plan Velocidad. Como la mía, hay muchas en la Comunidad de Madrid. Son de la Comunidad de Madrid, con terrenos de cada ayuntamiento, pero con la gestión cedida a empresas privadas. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, si se preocupara y se preocupa o se preocupase actualmente,
Estas residencias tienen unas instalaciones de oxígeno y vacío en cada habitación. O sea, tienen una toma de oxígeno y vacío en cada habitación. Pero yo, de las residencias que conozco que tienen esas instalaciones, no funcionan. De hecho, cuando vienen las inspecciones de la Comunidad de Madrid, no se exige que esas instalaciones estén funcionando. Si hubiesen funcionado esas instalaciones, si los protocolos de las empresas dijeran, no, es una instalación que nos ha exigido la Comunidad de Madrid y debe de estar, porque pasamos auditorías anualmente, las residencias privadas. Si dijesen en esas auditorías, no, esta instalación tiene que estar, no lo diré, tiene que estar operativa, se hubieran salvado muchas vidas seguramente, porque estuvieron usando los residentes concentradores, o sea, oxigenadores compartidos de unos a otros. Se lo quitaban a uno para ponérselo a otro y no se cambiaban las mascarillas. Eso era un contagio absoluto. O sea, es que protocolos los estableció en mi residencia la UME. Los protocolos no había, no teníamos. A día de hoy, los protocolos que tenemos están mal, no para el COVID, para otras enfermedades. De hecho, nosotros hemos tenido ayer una visita de inspección de trabajo por una denuncia, porque hemos tenido una enfermedad contagiosa, presuntamente una enfermedad contagiosa en un residente, y el protocolo que activó la residencia no es el mismo que fija la Comunidad de Madrid. Está por debajo. Y encima se cabreó la directora con nosotros porque, claro, dijimos que esa persona tenía que estar aislada algún día. Y no, esa persona estaba haciendo vida normal entre residentes y trabajadores. Sí, que estaba tratada. Sí, vale, muy bien. Pero hay que seguir unos protocolos. No existen esos protocolos y los que hay no se cumplen porque el poco protocolo que hay en la empresa no se sigue cuando hay una enfermedad contagiosa. De hecho, sí tienes un protocolo, vale, muy bien, para la auditoría, porque luego realmente cuando hay un contagio, ahora mismo tenemos nosotros un contagio de una enfermedad contagiosa, transmitible por el aire, y las batas están dentro de la habitación de ese residente. Los trabajadores tenemos que cambiarlos dentro de la habitación. Y son batas reutilizables también. Sí, que luego se lavan. Al cabo del día siguiente se lavan. Pero son reutilizables de unos para otros. Entonces dices, es que no hay un protocolo establecido ahora mismo, ni la Comunidad de Madrid les exige a las empresas que existen, que haya unos protocolos para evitar contagios. La compañera María decía que ella no se contagió. Pues en mi residencia es que nos contagiamos todos. Pero todos. Todos. No hubo un trabajador que no se contagiara. Vale. Me refería, bueno, de hecho bien en especificar todo. Yo me refería al protocolo que se aplicó en aquellos tiempos, pero bueno, os he hablado de los protocolos que hay ahora, que de eso también podemos hablar un poquito más tarde. Pero sobre la pregunta que yo hacía, que es el protocolo que se aplicó en aquel tiempo, pues me gustaría también saber y conocer la opinión de Teresa. Pues yo, sinceramente, es que tampoco os puedo comentar los protocolos que se hicieron, porque yo no he tenido en ningún momento ningún tipo de información. Mis padres estaban encerrados en una habitación y ellos me iban contando, pues eso, entran en la habitación ya con EPIs, claro, pero al cabo de tiempo, porque claro, como os comentaba antes, al principio cerraron la residencia, pero ellos dentro seguían compartiendo vida. Luego ya, claro, se ve que la cosa se desmadró y los encerraron en las habitaciones. Entonces, mis padres estaban los dos juntos en la habitación sin tener ningún tipo de información. Ellos preguntaban cómo estaban las cosas y todo estaba muy bien. Todo estaba fenomenal. Había muy pocas personas contagiadas. Y a mí nadie me llamó, bueno, me llamaron cuando mi madre dio positivo en la PCR para decirme que la iban a bajar a la planta que tenían, a la planta segunda,
que es la que destinaron para los contagiados. Y poco más, o sea, nada más. Yo llamé en varias ocasiones y de hecho no sabía con quién hablaba porque, bueno, me pasaban con uno, me pasaban con otro. Y bueno, yo sí que les dije que la fiscalía, bueno, una de las veces, pues eso, que ya me enfadé porque quería información, quería saber lo que estaba pasando y cómo estaban haciendo las cosas, pues les dije que la fiscalía estaba detrás de ellos y me dijeron que les importaba un bledo, así me lo dijeron. Y nada, y lo he pasado pues así hasta que ya luego mis padres empezaron a poder salir de las habitaciones, no iban a las zonas comunes, o sea, los comedores estaban cerrados y tal, pero sí que podían darse un paseo por los pasillos, por las galerías, y yo les veía desde la calle. Ellos asomaban a la ventana y con el teléfono pues hablábamos. Y ellos me contaban un poco las cosas que sabían, que no sabían nada, porque ya os digo, estaban encerrados en la habitación. Y ahí sí que decían que, bueno, por oídas, que había estado la UME, que habían desinfectado, se ve que desinfectaban por la noche cuando estaban ya habían acabado ya de repartir las cenas y todo, o de madrugada. No sabemos exactamente. Aquí en Aranjuez es que ha sido todo, además el ayuntamiento no ha informado de las muertes que ha habido, no sabemos absolutamente nada. Nada. Yo lo único que sé, ya os lo digo, por pues eso, mis padres, que bueno, pues estaban allí y no estuvieron mal, afortunadamente, y la amiga esta que me llamó para decirme que su madre había fallecido y que tuviéramos mucho cuidado, pero claro, ¿qué cuidado puedes tener? Si te cierran la residencia y ya no sabes lo que pasa dentro, ya no tienes ningún tipo de información, absolutamente ninguno, pues nada, la comunicación con tus familiares si puedes, y los que no hayan podido, pues ¿cómo se han apañado? Pues no tengo ni idea, porque con nosotros aquí en la residencia de Aranjuez tampoco los familiares estamos unidos, no, cada uno va por su lado, entonces tampoco hemos tenido un contacto y nos hemos comentado las cosas, o sea, nada. Yo la pasé angustiada, claro, porque tanto tiempo, mis padres, claro, han perdido calidad de vida, tanto tiempo encerrados sin ningún tipo de actividad ni nada más que, bueno, pues ahí en la habitación viendo la tele y poco más y nada más. Luego no me permitía, si tenía que... Sí, no, sigue. No, nada, que luego sí que yo me comunicaba, porque la fortuna que tuvimos fue que yo, por ejemplo, cuando llamaba sí que me cogían el teléfono, ¿no? Que he oído por ahí que, bueno, que la mayoría de las residencias no contestaban a los teléfonos. Yo sí que he llamado y siempre me han contestado. Y, bueno, pues algunas cosas que necesitaban mis padres, con mucho tesón las he podido pasar. Las llevaba al punto que me decían, las dejaba ahí y las pasaba, pero nada más. Ya lo que ha pasado dentro, cómo se han organizado, cómo no se han organizado, no tengo ni idea. María Jesús, ¿qué tienes que contarnos de este asunto? Pues lo que tengo que contar, las noticias que nos llegaban a María de Residencias de familiares que no tenían información y que era desesperante no saber nada de tus familiares. Nos llegaban las cifras, porque en principio siempre se han hablado de cifras, no de personas fallecidas, sino de cifras. Era tan alarmante que al final, en mayo, decidimos agruparnos y hacer grupos de querellas y empezamos a presentarlas desde mayo en adelante hasta creo que llegamos a 350 de familiares y 50 de trabajadoras. ¿Qué opino de lo que oigo? Pues me parece horrible, porque a pesar de que soy miembro de María de Residencias, también me he quedado huérfana de padre por los protocolos horribles de la señora Ayuso.
Como bien ha dicho Teresa, los protocolos no los hemos conocido hasta después. En ese momento te decía el médico que no podían trasladarle, que no había posibilidad de trasladar, pero nunca se hablaba de protocolos ni de las órdenes que iban ahí hasta muchos meses después. Entonces, de todo lo que estoy oyendo a los dos trabajadores me parece, bueno, pues muy espeluznante lo que ellos han vivido, porque los familiares también lo hemos vivido, pero ellos allí dentro, pero las cosas no han mejorado, ¿eh? Como dice José ahora, en los almacenes, ¿quién comprueba si hay suficientes EPIs, si viene ahora un virus? Esta tarde he visto una noticia que hay neumonías infantiles otra vez desde China. Y entonces se te revuelve todo y dices, bueno, ¿y si ahora mismo hay otra epidemia? ¿Las residencias están preparadas? No, yo sepa, en la residencia donde vive ahora mismo mi madre, yo no he visto tomas de oxígeno, por ejemplo, en las habitaciones. Con lo cual, seguimos en las mismas. Si hay aparatos de estos que son transportables, pero no hay una, como siempre, entre comillas, medicalización. Que creo que volvería a pasar lo mismo o a lo mejor hasta peor. Yo no creo que estén controlando en absoluto que las residencias estén preparadas para otra posible epidemia. Bueno, antes de pasar al siguiente, vamos a ir avanzando, pero yo también quería contar mi experiencia, porque yo he trabajado también en una residencia de la Comunidad de Madrid, como y lo digo, que es la de la Reina Sofía, en Las Rozas, y yo me acuerdo de que no pude trabajar porque estaba enfermo de otra cosa, estaba en casa convaleciente, pero me iban llegando mis compañeras y compañeros contando qué estaba pasando y cómo lo estaban pasando y cómo les podía yo ayudar. Me contaban de que desde el plano médico y sanitario, vamos a llamarlo así, pues no consideraban a la gente de limpieza o de servicios generales, que se suele conocer, o a la gente de cocina, por ejemplo, o a los administrativos, no les consideraban sanitarios. Entonces, cuando salió el protocolo dijo que todas las personas que trabajasen en una residencia o se les consideraría como sanitarios. Entonces, ahí es cuando empezaron muchos de ellos a recibir material. Cuando llegó no el protocolo, sino el Real Decreto del día 24 de marzo, creo que quiero recordar, porque había el protocolo que no dejaba ir a los residentes al hospital. Allí no iba ninguna ambulancia. También lo que me contaban en el Reina Sofía es lo que ha contado José, que llegó la UME y dijo, ¿cómo vais? Digo, pues mira, aquí había una sala, allí hay una sala, y había 20 personas que habían fallecido y estaban ahí desde hace días. No era normal, dice la UME, si no venimos porque nos han dicho que vengamos, aquí estaríamos. Exacto. Entonces, que se está chupando. Es mi experiencia de lo que yo viví, otras cosas más y tal. Quiero pasar a María para que me diga la situación actual, si ha cambiado algo o no, qué opinión tiene, no sé. María. Sí, bueno, en donde yo laboro, pues esto en el tiempo de la pandemia, tanto familiares como trabajadores, denunciamos la falta de personal, la falta de material, la falta de grúas, porque cada vez se incrementa más la dependencia. Entonces, algo ha mejorado en cuanto a que se ha incrementado más personal, pero el sistema es el mismo.
En las residencias, pues cada vez los residentes están más deteriorados por sus problemas de salud, porque hay residentes con conducta alterada, entonces se necesita de más personal, porque para movilizar o hacer transferencias de una cama a una silla, no solo se necesita 2 auxiliares, muchas veces no, hasta 3. Entonces, el trabajo continúa siendo duro, sigue faltando personal, tampoco tenemos, como ha dicho el compañero, conexiones de oxígeno, seguimos con los oxígenos portátiles que solamente tienen los residentes que están pautados por los médicos, pero en caso de una nueva pandemia o un virus, pues las residencias no están preparadas. Yo lo que observo en estos últimos meses es que hay un médico que está, en cuanto ve que un residente presenta algún síntoma, lo que hace es derivarlo al hospital. O sea que allí es como un hogar, que ellos hacen su vida diaria, pero no están preparadas, no están medicalizadas, y mucho menos si se presenta una nueva epidemia o pandemia. No están preparadas. Y como dijo también el compañero, pues no existe un stock en el almacén de material que podamos disponer en un momento como el COVID, ¿no? Que se presentó, que fue virulento, que se propagó tan deprisa y que fue eso, pues que hemos vivido una desesperación tremenda. Entonces continuamos igual, y muchas veces pues la empresa tampoco cumple con el número de personal que les llaman las ratios, no cumplen pues porque no hay suficiente enfermeras, médicos, o como también el trabajo es duro, hay mucha gente que se da de baja, están de baja continuamente y no tienen lo suficiente personal para reemplazarlos y para cumplir con el número que estipula el pliego de prescripciones técnicas que establece la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no ha mejorado mucho. Eso es lo que puedo aportar. Voy a contar, voy a dar la palabra a José para que nos diga cómo lo está viviendo él, esos cambios o no cambios, o lo que estoy viendo. Y también, Teresa, me gustaría saber qué cambios ha notado ella o qué cambios no ha notado ella desde el prisma de que todavía tiene a su familia en la residencia. José. Pues a ver, los cambios que yo he notado, sí que ha habido cambios en la residencia nuestra. Por ejemplo, no hay tantos médicos como antes, no hay tantas enfermeras como antes, el personal que viene aguanta mucho menos, porque las condiciones que hay, tanto ambientales me refiero de la propia compañía hacia los trabajadores, como entre los trabajadores, son malísimas. Material, 3/4 de lo mismo. Es que el almacén este que estamos hablando, ese almacén no ha dicho la Comunidad de Madrid, no ha salido de alguien de decir vamos a hacerlo, no, eso ha sido a través de los trabajadores y familiares que iban teniendo reuniones con un político, es que no sé si creo que era de la Comunidad de Madrid, y le dijeron es recomendable hacer esto, y gracias a esas opiniones de sus trabajadores y familiares, gracias a eso tenemos esos almacenes. Nosotros la falta de médicos y de enfermeras las están cubriendo con empresas, subcontratando esos servicios. Yo no sé, pero yo cada vez que voy a un médico diferente de la Seguridad Social, tengo que contarle un poco todo lo que me pasa para poner un poco al día.
Pero claro, en la residencia nuestra son 180 residentes. No se va a enterar, a lo mejor para 1 o 2 días que va a estar, que es el fin de semana, que no hay médico, o las vacaciones, que eso, cuando se quiere poner un poquito al día de los problemas de salud de cada residente y demás, pues no está. Y cuando vuelva, ya no vuelve ese médico, vuelve otro médico diferente. No sabe, tiene los enfermeros que vienen, o las enfermeras que vienen de estas subcontratas, tienen que estar acompañadas de una compañera nuestra, un compañero nuestro, porque claro, no sabe qué residente es el que necesita esta medicación, no sabe cómo se llaman los residentes. Entonces, claro, tiene que estar un compañero nuestro, le quitas de auxiliar para hacer como de ayudante de enfermero, con lo cual falta personal. Yo no sé las demás residencias y demás, pero la nuestra tiene un serio problema como toque la lotería de Navidad, porque la mayoría de los trabajadores nos vamos ahí. Pregunta. Sí. Una pregunta, perdóname que te haya interrumpido. Una pregunta antes de pasar a Teresa, y es dura, va a ser dura y fuerte. Por lo que me estás contando, eso no es una residencia, es un matadero. Así de claro. O sea, yo se lo he dicho, yo soy miembro del comité de empresa y soy delegado de prevención también. Y yo se lo he dicho en las reuniones a la directora, al personal de central que es técnico de prevención, incluso a una persona de central de recursos humanos que viene a las reuniones. Está deshumanizado este sector. Lo han deshumanizado por completo. Total. No tratamos con personas. A nosotros, Inspección de Trabajo, un inspector nos reconoció, lo que estábamos hablando anteriormente los compañeros, las compañeras, que teníamos una sobrecarga de trabajo. Porque sí, los ratios que se fijaron en su momento, cuando salió a concurso la residencia nuestra, eran X, pero con los residentes en plenas facultades y nivel cognitivo, bueno, el nivel cognitivo ha bajado muchísimo. Entonces, el ratio es el mismo. Entonces, es inviable, no se puede. Y si encima el año que viene nos ponen 38 horas y media de trabajo a la semana, no va a haber personal. Es imposible. Tienen que meter personal, pero como tienen firmado unos ratios con la Comunidad de Madrid, pues no se agarran a ello y ya está. Y lamentablemente los trabajadores estamos sufriendo esos ratios porque cada vez más, yo no sé cómo estarán el resto de residencias, pero en la mía cada vez hay más personal con limitaciones producidas por faltas de herramientas, faltas de inversión y sobrecarga de trabajo. Pero no meten a más gente para cubrir esas limitaciones. No, se reparte lo que no podemos hacer por las limitaciones que tenemos, se reparte entre el personal que está bien, con lo cual es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. O sea, hemos cambiado, pero a peor. Eso que se decía, no vamos a cambiar todos a mejor. Lamentablemente. Teresa, desde tu punto de vista como familiar, has visto esos cambios, para bien o para mal, pero antes de que me contestes, creo que María y José, no le voy a preguntar, sino me gustaría que asentáis. Para nosotros, y me incluyo yo, que ya no trabajo allí, pero para nosotros no, quiero que entendáis que no eran residentes, eran los abuelos. Los llamamos los abuelos, yo por lo menos, ¿a que sí, José? Sí. Sí, es verdad, sí. Sí, No, así es. Fijaros el sentimiento que teníamos, ¿no? Oye, vete a la habitación tal que está el abuelo, la abuela, tal, no sé qué. Eran los abuelos. Sí. Por eso te digo que quiero hacer mención a esta palabra que dice mucho de los trabajadores, ¿no? Sí, Teresa, Raúl, perdóname un momento. Sí, mira, nosotros los llamábamos los abuelos y nuestra empresa nos dio una formación de 2 días para dejar de llamarles abuelos, literal. Teníamos que llamarles residentes porque no eran nuestros abuelos y a lo mejor había residentes que no tenían
hijos y por lo cual no tenían nietos. Entonces teníamos que llamarles residentes. O sea, a partir de ahí, ya cuando empezó la deshumanización del sector, hay que tener en cuenta que es verdad que hay residentes que no tienen familiares y nosotros somos como su familia. De hecho, hay algunos que tienen familia, pero les conocemos mejor en esta etapa de su vida que sus familiares. Y las empresas no quieren que tengamos ningún acercamiento personal en el sentido de sentimental. No. Venís a hacer vuestro trabajo y ya está. Cuando yo creo que eso les favorecería muchísimo anímicamente a los residentes. Sí. Teresa. Sí. ¿Qué nos puedes comentar tú? Bueno, pues yo referente a lo que estáis hablando de abuelos y eso, a mí la palabra no me gusta. Primero porque, por ejemplo, mis padres no tienen hijos, pero no tienen nietos. Entonces, bueno, pues llamarlos abuelos es como un poco... Y bueno, referente a la mejora de la residencia, yo he visto que ha ido a peor los servicios, la alimentación, las temperaturas en invierno, en verano, personal cambia mucho, es muy temporal. Y yo estoy hablando de una residencia pública, residencia pública 100%, gestionada por el AMAS. Y bueno, pues desde el COVID, no funcionaba bien antes de la pandemia, pero a partir del COVID ha empeorado muchísimo. Cada vez se dedican menos recursos a la alimentación, por ejemplo. La alimentación es prácticamente bazofia, lo que comen. Luego también, por ejemplo, hay residentes que están entrando en estas residencias que no deberían de estar ahí, deberían de estar en sitios adecuados a sus circunstancias, que están creando problemas al resto de residentes. Y bueno, sobre todo en la comida hago hincapié porque realmente es vergonzoso. O sea, que haya personas que están... porque yo creo que los protocolos no han terminado con la pandemia. Los protocolos siguen. Los protocolos siguen porque los médicos que están en las residencias no derivan a los residentes cuando deben a un hospital. Les dan largas. Por eso lo estoy sufriendo yo. De hecho, yo me voy a llevar a mi madre me voy a llevar a mi madre que lo necesita a un médico privado porque con el médico de la residencia ya es prácticamente imposible. O sea, se niega de una manera elegante, digamos, pero se niega. Me está dando largas. Y así me imagino que estará ocurriendo con muchas personas que no puedan, no tienen defensa. No quiero ni pensar lo que podrá pasar en personas dependientes que tengan familiares que no estén cerca de ellos, incluso aunque estén cerca de ellos. O sea que mi valoración es negativa. Felipe quería preguntar algo, ¿no, Felipe? Uy, el sonido. Tendrás mucho pelo, pero no tienes oído. Quería preguntar a María Jesús sobre el Mareas en Europa. El viaje que hicieron, ¿no? Sí, cuando estuvieron en el Parlamento Europeo. Pero, que nos cuente qué pasó y que nos cuente la vivencia que tuvieron allí y también que nos cuente quién hizo lo imposible y lo no imposible por intentar tumbar la comparecencia. Pues si no te importa, tengo un vídeo de 2 minutos y poco, lo podemos ver y luego lo comenta María Jesús, ¿vale? Para que nos hagamos... Perfecto. Muy bien. Pero estaría vulnerando el reglamento. Lo vuelvo a decir, el voto nominal va si if
Si the committee is not able to reach consensus, si no hay capacidad, dice si es condicional. No, pero no hay si consenso. en el comité no hay able to reach consensus, si no hay capacidad de conseguir un consensus, entonces por petición se va a voto. Yo vuelvo a decir como presidente de esta comisión que hoy hay 12 votos a favor de cerrar, Eso no es 10 consenso. votos. Eso no es consenso. No, eso son mayorías, señora Claro, Cristina es Maestre. distinto. Este Parlamento, gracias a Dios, se basa por mayorías. pero no es consenso. Esa vez no había consenso Presidenta. porque Renew No hay consenso. estaba dividido. Por tanto, yo les pido a los señores coordinadores que se pongan de acuerdo, o si no tengo que es tomar que yo la aquí no hay decisión. consenso, Y no. entonces la Vamos a ver, decisión, Presidenta. para mí el consenso es quien manda es la mayoría absoluta. No, búsquelo en el diccionario. La mayoría. Consenso es acuerdo. Bueno, no vamos a discutir esa interpretación porque ya hay un informe del servicio jurídico sobre este tema. Por tanto, lo que no voy a entrar otra vez es a discutir, y más cuando hay otra petición. De aquí 5 minutos tenemos que empezar coordinadores, se nos termina la interpretación y hay otra petición de otros peticionarios de otro país que no es España. Por tanto, está claro que no es lo mismo que pasó la última vez, porque realmente... Y sí decir que, y vuelvo a insistir en este aspecto, lo he pedido en varias ocasiones como una cuestión de orden, y es que seamos rigurosos y rigurosas a la hora de interpretar las reglas. Yo me acojo casi a un derecho. Como diputada, quiero decir, lo que no puede ser es que cada vez que en esta comisión de peticiones viene un asunto vinculado al Partido Popular español, tengamos estas asimetrías en la interpretación del reglamento de la propia comisión. Pediría un poco más de rigor, porque es lo que garantiza la transparencia y el ejercicio democrático de nuestro rol como diputados y como diputadas. Gracias. Una cuestión de orden más. El reglamento lo que dice es que esta petición que he hecho debería votarse en esta reunión, no posponerse a otra reunión. Lo digo simplemente como Señora cuestión Rego, que viene es que no he reflejada. abierto el voto. Lo que usted está diciendo es si yo hubiera abierto el voto. No, yo no he la abierto el petición- voto. no, no, yo no, no, no. continúo pensando en aras al diálogo. Lo llevo a coordinadores, pero yo continúo, soy la que dirijo esta presidencia de comisión y continúo diciendo que está claro el voto. El Partido Popular Europeo ha dicho a favor de cerrar, ECR ha dicho a favor de cerrar y suman 12 votos. El Partido Socialista, el Partido de Lev y el Partido de Greens han dicho a favor de dejar abierto. Estos suman 10 votos. Yo tengo muy claro lo que es la democracia. La democracia son las mayorías y la mayoría ha decidido por 12 votos mantener cerrada esta petición. Que usted siempre nos da la palabra del sosiego y del equilibrio. Bien, mantenemos abierta la petición. Bueno, disculpadme, sé que estamos un poco enrevesados, pero ahora con la explicación de María Jesús nos va a explicar que Dolors Montserrat, que era la presidenta de la comisión, quería limpiarse, con perdón de la expresión, quería limpiarse y que no quería ni que votaran, querían votar por... Y entonces eso lo vivió María Jesús. Para mí esto es hasta un delito, que una persona que es de tu mismo partido, que ya lo hemos visto, ha sido ministra de España, además, esta mujer, quiera quitar esta comisión. Y bueno, hay muchos motivos que mañana hablaremos de ello. María Jesús, cuéntanos. Bueno, yo os voy a comentar un poquito resumido, porque mañana mis compañeras ampliarán todo, pero esto fue una oportunidad que nos ofreció Miguel Urbán del grupo político Left allí en Europa, y aquí es de anticapitalistas. Hicimos posible la petición, a pesar de que se nos pusieron también trabas en el primer viaje en diciembre. No se quiso hacer una petición generalizada sobre todo el Estado español. Nos dijeron que mejor aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, accedimos, no importa. Salió adelante la petición y luego, bueno, pues hubo la audiencia en septiembre. Y la verdad es que fue surrealista, o sea, tú estás allí con el dolor, expresándote por qué quieres esa petición, y a la hora de la votación, la verdad es que lo que estáis viendo ahí, imaginaros que nosotras que estábamos, mi compañera Carmen López y yo, en la parte de atrás escuchando, no dábamos crédito a esta situación, ¿no?
de dónde se sacaban normas, leyes y de dónde estaba continuamente diciendo que ella era la presidenta de esa comisión y que ella al fin y al cabo decidía. Pero antes de iniciar la petición ya nos amagó, ya nos amenazó, diciendo que ya no iba a ser posible porque en 2023 estaban ya todo ocupado y posiblemente todo el 24. O sea, a toda costa quería cerrar esta comisión, pero en el último momento, que ya nos levantábamos pues muy enfadadas y pensando pues que se cerraba. Llegó una coordinadora de Renew, levantó el brazo y entonces, bueno, pues eso hizo posible que la petición siga abierta. Tenemos dudas de hasta dónde vamos a llegar con ella, pero en principio, por lo menos, esta señora tuvo que bajar un poquito la cabeza y ver que era posible dejarla abierta. Bueno, yo es que conozco muy bien a Miguel Urbán y le tengo bastante cariño y me han estado explicando un poquito lo que ha pasado y qué puede pasar. Va a pasar que va a venir una comisión de eurodiputados, puede ser durante 4 o 5 días, irán a las residencias que les hayan marcado, vosotros, ojo, vosotros y vosotras, y preguntarán a gente como a Teresa o a José o a María, por ejemplo, os preguntarán qué situación hay. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa ha dado dinero a la Comunidad de Madrid, ya no a España, ya directamente por los fondos europeos a la Comunidad de Madrid, para ver cómo se está desarrollando una mejora de resiliencia, más que se llama el programa, para saber si se ha mejorado la residencia, pero claro, me estáis diciendo que no. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo se está gestionando? Entonces, como vean ellos y hagan una evaluación de este tema, lo primero que van a decir es, mientras esté esta persona, como la señora Ayuso, aquí, no vamos a mandar dinero. Es más, vamos a abrir una causa. Disculpadme si os he interrumpido, pero es así como me lo han contado y es así. También me gustaría saber la opinión un poco de fuera, ¿no? De que cómo estáis viendo esto, si le habéis recorrido, ¿no? Por ejemplo, María, y luego José y Teresa. María, ¿cómo ves tú todo esto ahora? Bueno, pues se refiere actualmente en las residencias, pues como he comentado anteriormente, seguimos igual, no ha habido mejoras. Además, cada vez hay personal nuevo que tiene menos aguante que los antiguos, entonces las residencias pues es un desfile de personal y que no se quedan estable y la atención pues no es buena, porque cada vez hay personal nuevo que van desfilando. Y por otro lado también el problema es los sueldos. No es lo mismo el sueldo de una enfermera o de un auxiliar en una residencia privada que en un hospital o en una residencia pública. Y sin embargo, pues el trabajo es el mismo, las rutas de trabajo son las mismas, pero hay una diferencia de sueldos que es mucho menor. Entonces, la verdad es que no vemos que esto mejore. Si las residencias privadas dejarían de existir y pasarían a manos de residencias públicas, pues lo mismo mejora, ¿no? Pero tendrían que también cambiar el sistema desde la comunidad para que la atención sea mejor, la infraestructura de los centros también estén adecuados a la atención de residentes, porque cada vez hay más dependencia
y también clasificar a los residentes, porque hay personas que tienen demencias, que tienen otros cuadros, como que también hay residentes pues de conducta alterada que deberían estar en otros centros tal vez más adecuados, ¿no?, a su deterioro que tienen. Teresa, ¿cómo estás viendo la actual situación? Si te preguntaran a ti un eurodiputado. Bueno, pues yo le diría que la situación está muy mal. Está muy mal y además creo que todos los fondos que destine Europa a la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, no los va a destinar ni a las residencias, ni a la salud pública, ni a nada de eso. Lo va a destinar a otro tipo de cosas porque no le interesan absolutamente nada. Lo único que le interesa es privatizar. Y si seguimos así, pues llegará un momento en que todo será privado. Ya sabemos que todo lo que es privado es negocio, es ganancias. Y si no, pues no hay, vamos, yo no veo ningún tipo de mejora de ninguna manera. O sea, veo que cada día es peor, Y me gustaría mucho, desde luego, que viniera esa comisión. De hecho, yo lo he pedido en las elecciones autonómicas, lo pedía, ¿no?, a los diputados que venían aquí a Aranjuez a hacer su campaña. Le decía, por favor, ir a las residencias. Aquí en Aranjuez tenemos dos, una es concertada y la otra es pública. Ir y hablar con los ancianos, con las personas mayores, que os cuenten ellos, porque son los mejores, son los que os lo pueden contar mejor. Es que aquí en Aranjuez hemos tenido un problema muy grave este verano y hace poco con un residente que, como comentaba la trabajadora, no debe de estar en ese centro, debería estar en un centro especializado. Y perdón, he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Tranquila. Perdonad, he perdido. De lo que ha pasado he perdido con el hilo de lo que residente estaba este diciendo. verano. Sí. Bueno, Sí, gracias. Pasamos, tranquila, Teresa, no pasa nada. José, si te preguntara a ti un eurodiputado, por cierto, una cosa antes de que me contestes, y contestando a Teresa, por mi experiencia trabajando con Miguel Urbán en otros asuntos, como puede ser, antes de sacar a Franco del Valle de los Caídos, venía una comisión, porque yo le ayudé y tal, y colaboré con él, una comisión para ver el Valle de los Caídos, que ahora se llama Valle de Cuelgamuros, para ver. Y fijaros, hicieron un informe que fue isofacto. A los meses Franco se fue de Euro Disney, de aquí, lo digo de aquí porque vivo al lado, y sacaron a Franco y han cambiado la tipología y tal. Por eso os doy un poco de esperanza de que es verdad, de que cuando vienen los eurodiputados, parece que no, en comisión se cambian cosas, porque si no sancionan y todo esto. Perdona, José, si viene un eurodiputado, ¿qué le dirías? El sonido. Ahora, perdonad, que no le diría la connivencia que hay que ha habido entre la Comunidad de Madrid anteriormente, porque yo tengo pruebas de ello, con las empresas del sector, al menos con la empresa mía. Se comunican las inspecciones y las denuncias y demás. Los fondos europeos, al menos en el grupo nuestro, sí que están invirtiendo a través de esos presupuestos. Pero claro, en comprar televisiones, en comprar sillones nuevos, todo fachada, para que cuando vayáis los familiares digáis, mira qué bien, qué bonito, tal. Pero realmente solamente se han comprado, al menos en la residencia nuestra, 20 camas que bajan hasta el suelo para evitar las caídas
de los residentes, de las camas al suelo, que sean los daños lo menos posible. No se han comprado grúas buenas. Seguimos con las grúas más baratas del sector, que no son para profesionales como nosotros. O sea, es simple y llanamente para que cuando vengan estas comisiones, y ojalá me preguntaran a mí los eurodiputados, vean las residencias que están bonitas, poniendo pérgolas, o sea, todo maquillaje, pero en cuanto escarbas un poco, lo ves. Y vosotros que sois familiares, lo estáis viendo día a día. Hay carencias gravísimas en cuanto a personal, como está diciendo la compañera. Hay mucha rotación. El personal que lleva más tiempo se está yendo. El que está más formado, el que está más profesionalizado, se está marchando a la empresa privada, o sea, a la pública, perdón, a hospitales, a centros de salud, tanto auxiliares de enfermería como médicos, enfermeros. Es que no, o sea, hay que poner una solución a esto. Sí, por mucho dinero que metan, pero ¿quién controla ese dinero? ¿Para qué van? Porque se están desviando esos fondos en partidas que realmente no son. Un televisor que te valga 3.000 euros, 4.000 euros, no sé, es que son cosas que duelen porque doblemente, lo primero como trabajador, porque lo estás viendo y dices, ¿para qué inviertes aquí si es más necesario en este otro lado? Y después, por segundo lado, porque tú eres el que está pagando eso a través de impuestos. No lo da Comunidad Europea, lo estamos pagando todos los europeos. Y es que no. Es un sector que como no se vaya pasando a lo público todo, es un negocio. Sé que la CEO de mi empresa lo dijo. Me gusta hacer negocios con los residentes, con los abuelos. Entonces ya es que eso lo dice todo. Ya eso lo dice todo. Se están lucrando con los residentes y con los trabajadores, porque nos están no dando todos los derechos que legalmente deberían de darnos. Y si no es a base de denuncias, pues nosotros como trabajadores en la residencia nuestra hemos denunciado en Inspección de Trabajo el aire acondicionado, porque superábamos con creces lo que estaba permitido legalmente. Llegó Inspección y les ha obligado a poner aire acondicionado en lavandería, cocina, pasillos. Estamos todavía por ver en habitaciones y demás, porque claro, ya ha pasado el periodo estival, ya no hace ese calor. Pero que venga la Comunidad de Madrid, las inspecciones, y no vean el calor que están pasando los propios residentes, pues es que lo dice todo. A nosotros denuncias que hemos hecho como trabajadores en la Comunidad de Madrid nos las han parado. Los propios políticos, los que están por encima de los inspectores. Los inspectores se echaban las manos a la cabeza con las cosas que denunciábamos. Y no ha pasado nada. No les han sancionado por eso. Y eran denuncias importantes, denuncias graves. Y no les han sancionado. Pero bueno, yo le invito a los eurodiputados que si quieren pueden hablar conmigo. Yo les presento pruebas y demás de todo lo que hemos hecho los trabajadores en este tiempo y lo que hemos conseguido. Y sobre todo lo que no hemos conseguido por los intereses entre los políticos y los empresarios. Pues sí, Raúl, ¿me das paso? Disculpad, es que me estaba peinando. Sí, vamos a pasar al vídeo de que me habían pedido Felipe antes. Sí, hola. Felipe. No, sigue. Sí, disculpadme, que estoy a mil cosas. Estaba un vídeo sobre Mercedes Pérez Merino, ha sido diputada hasta hace bien poco, y la preguntamos por el programa de hoy y el de mañana y qué opinaba. Y hoy he hablado con ella, estaba sin voz, y me dice, por favor, transmíteles el vídeo que os voy a poner ahora mismo. No, hizo varios. Tengo otro para mañana y yo no para hoy. Si la justicia, si el Poder Judicial
tuviera lo que tiene que tener, esto no estaría. Las personas, empezando por Díaz Ayuso, y los que lo firmaron, estarían en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. El problema está en que te encuentras con gente que te dicen, oye, mira, que traemos al juez que nos lo afina. Ese es el problema que hay aquí, porque ha sido una matanza, auténtica, o sea, los crímenes de lesa humanidad es dejar morir o propiciar la muerte a sabiendas de que lo estás haciendo. Y cualquier persona sabía que las personas, los ancianos, las personas que estaban en esas residencias que necesitaban atención médica, negársela era condenarles directamente a la muerte. Por tanto, para Mercedes Pérez Merino, cualquiera de las personas implicadas y que hayan firmado esos protocolos no merecen ni los 5 duros que dieron por bautizarles y deberían de estar condenados. Deberían de estar condenados. Meterlos en la cárcel, tirar la llave y que se pudrieran pensando lo que han hecho con esas personas, porque estaban indefensas, porque dependían por entero de ello, porque además hicieron lo peor que se puede hacer, que es dejar y propiciar que se salvaran aquellas personas que podían pagar. Eso es ser lo más deleznable que hay en persona. Pero digo más. Mientras estaban haciendo esa masacre, había gente que se estaba enriqueciendo, y no solamente estoy hablando de los familiares de las personas, sino personas de altísimo nivel que son dueños de residencias y que todo el mundo sabemos quiénes son. Bueno, ya lo he visto, ¿no? Felipe, tu vídeo y tu amiga, ya es tu amiga, ya no es mi amiga, es tu amiga ya, Mercedes. Sí, Mercedes es muy grande y habla muy bien y bueno, no podemos estar más de acuerdo con ella en todo lo que ha dicho. Si te parece, compañero, vamos al bloque final y para eso nos gustaría pedir a nuestros invitados, yo les voy a ir dando paso uno por uno, que brevemente dieran su opinión y animaran a la gente para que participaran tanto en el programa de mañana como sobre todo en la manifestación del domingo. Entonces, os voy a dar paso uno a uno y vosotros dais vuestra opinión. Pero como máximo un minuto para poderlo subir a las redes, que si no, pues no luego, nos dejan. todo esto luego nosotros recortamos y hacemos una serie de vídeos y una serie de shorts. Entonces, si os parece, pues empezamos, por ejemplo, con María Jesús, tu tiempo, compañera. Bueno, pues estos programas son necesarios para que la sociedad... María Jesús, sí. Disculpa. Espera que te ponga en imagen ahora y ahora empiezas a hablar. Gracias. Okay. Estos programas son necesarios para que la sociedad se entere de las cosas que han ocurrido, porque aún sigue habiendo mucha gente que desconoce lo que ocurrió en las residencias y lo que sigue ocurriendo. La manifestación del domingo es para los dos motivos, para justicia, pedir justicia, investigación y reparación de todas las barbaridades que se cometieron en la primera ola de la pandemia. Y, por supuesto, para pedir una ley marco estatal donde el modelo se cambie radicalmente. Es obsoleto, es perverso, es mercantilizado al 100%. Y lo único que quieren es precisamente lucrarse, como bien ha dicho nuestro compañero, con los mayores y con las trabajadoras, porque cumplen una misión muy importante en esta sociedad, en que cada vez somos más mayores y necesitaremos más cuidados de dependencia. Y son tratados como insignificantes trabajadores.
creo que tenemos que apoyarles, que apoyarnos todos, familiares y trabajadores, y luchar contra este modelo que no sirve para nada y está ya más que demostrado. Gracias. Muy bien, gracias María Jesús. Gracias María Jesús. Teresa, por favor, tu turno. Bueno, pues yo me uno a la petición de la compañera de que cada vez es más necesario sacar a la luz todo lo que está ocurriendo en las residencias para que no vuelva a ocurrir más. Animo a todos los que nos están escuchando y viendo que vayan a la manifestación del domingo 26 por ellos, ellas, los que se fueron, los que están y los que estaremos. Y voy a decir una frase que vi hace pocos días en un muro y no puedo estar más de acuerdo. Si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Nos vemos el día 26 en las calles. Gracias. Gracias a ti, María. Gracias a ti, Teresa. María, por favor, tu turno. Bueno, yo hago un llamamiento a todos los trabajadores. ¿Sí? María, disculpa, perdona un segundo. Ahora que está en pantalla. Ahora, gracias. Bueno, yo animo a todos los trabajadores, a todos los familiares que el día 26 vayamos a la manifestación porque es necesario levantar la voz para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en tiempo de la pandemia y que mejore el sistema de las residencias, porque los mayores pues necesitan tener sus últimos años que vivan con dignidad. Y gracias por la invitación y es importante estos programas para que todo el mundo esté informado de lo que sucede en las residencias y lo que es el mundo de los mayores que viven en sus últimos años de vida. Y muchas gracias. Bien, gracias a ti. Turno para José. Cuando salgas en pantalla, compañero, empiezas a hablar. Pues nada, yo como trabajador pienso que debe de saberse la verdad por toda la sociedad. No podemos permitir volver a caer en los mismos fallos como sociedad. Es un servicio público el que está tratando programas como este y contando lo que realmente pasó en boca de los que realmente lo sufrimos, por los trabajadores y familiares. Desgraciadamente hay muchos residentes, muchas personas mayores que no pueden contarlo por culpa de este sistema perverso. Hay que revertirlo, hay que hacerlo público y hay que acudir a la manifestación del día de 26 para defender un derecho que debería de ser fundamental para todas las personas, poder vivir con dignidad, dignificar este sector, humanizarlo, cosa que a día de hoy no es así. Pues muchas gracias. Felipe. Bien, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos y a todas, a Teresa, a María Jesús, a María y a José. Muchas gracias por haber venido, por dejar vuestras opiniones. Sabéis que esta es vuestra casa. Cuando queráis podéis volver. Mañana tenemos otro programa, pero que sepáis que tenéis las puertas abiertas y cualquier cosa que por ahí queráis decir, reivindicar, contar con todo nuestro apoyo, nuestra colaboración y nuestra ayuda. Y por supuesto que estamos con vosotros y por favor, a todo el mundo que esté viendo, que pueda ver en diferido este programa, les pido que todos los que puedan, el día 26 a las 11:30, por favor, todos a Cibeles. Por ellas y por ellos. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Gracias a todos. Espero que Felipe y yo os podemos ayudar, lo que sea, y tenemos también unos shows preparados durante estos días que van a ir en bucle durante 24 horas
animando a participar el domingo y haremos lo que podamos hoy, mañana, pasado y cuando haga falta. Y para otras cuestiones también nos tenéis aquí. Como le digo a mi hermana, si necesitas algo de mí, llama a Felipe. Sí, solamente antes de despedirnos, quería comentar una cosa y es dar desde este canal un fuerte abrazo y agradecerle totalmente a los compañeros de Canales Hermanos que nos han apoyado con el tema de Marea, como es Basilio, Rafa El Azote, los Lemos, J-Pin, etcétera, etcétera. Es un Lumigaro, perdón, también el compañero Lumigaro. Son Canales Hermanos que estamos, digamos, bastante unidos y solemos colaborar lo que podemos, y quiero agradecer también a esos compañeros su apoyo. Ya lo he dejado clarísimo. Bueno, pues hasta mañana a las 9:30, ¿no? Sé que no vais a estar, pero... Estaremos detrás de la cámara. Exacto, y por ahí. Venga, un besazo. Muchas gracias. Un Buenas abrazo noches. para todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches Gracias a a vosotros y a todos. vosotras. Gracias. Adiós. Mañana. Gracias. ¿Van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes en las residencias de manera indigna? Ya murió ahí, ¿O cómo lo van por a ejemplo. hacer? Ellas y ellos fueron víctimas no tanto del COVID, aunque murieron enfermos con COVID, fueron víctimas de un sistema caduco y perverso, que era el sistema de cuidados y el sistema de las residencias. Y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado, y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente. En Madrid murieron 7.291 personas sin asistencia médica entre marzo y abril de 2020. Hubo un protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza que impedía el traslado de las personas mayores a los hospitales.